Me llamo Alex Carter. A mis 42 años, pensaba que mi vida había sido relativamente normal, incluso sin nada destacable. Vivía en un tranquilo barrio suburbano de Connecticut, compartiendo casa con mi mujer, Sarah, y nuestros 2 hijos, Noah y Ava. Desde fuera, todo parecía perfecto, lo que la mayoría de la gente llamaría el sueño americano, un trabajo estable, un hogar cómodo y una familia feliz. Pero en el fondo, sentía que algo faltaba. No podía precisar exactamente qué era, pero sabía que algo faltaba. Me crié en una familia cristiana, así que me adhería a las tradiciones, iba a la iglesia los domingos, celebraba la Navidad y la Pascua y participaba en las oraciones familiares. Pero a pesar de seguir las costumbres, nada de eso conectaba realmente conmigo. Todo parecía un conjunto de movimientos que iba siguiendo, pero nunca entendí su significado más profundo. Criado en un hogar devoto, me enseñaron que nuestra fe era la verdad última, y el resto del mundo simplemente no lo entendía del todo. Mis padres, especialmente mi padre, eran inquebrantables en su fe y transmitieron estas prácticas con un sentido de orgullo, esperando que yo las abrazara de todo corazón. Pero para mí, eran solo rituales, hábitos que seguía sin sentir nunca una conexión real. Nunca experimenté el tipo de vínculo espiritual con las oraciones o las enseñanzas que tenían mis padres. No creía en Dios como ellos. Para mí, la religión se sentía más como una responsabilidad, algo que tenía que hacer para evitar la culpa o decepcionar a mi familia. Hubo muchas veces en que me senté en la iglesia, sintiéndome desconectado de todo lo que sucedía a mi alrededor. Observaba a la congregación absorta en la oración, mientras mi mente divagaba, preguntándome qué sentido tenía todo eso realmente. ¿Por qué estábamos haciendo todo esto? ¿Qué propósito tenía? No tenía las respuestas y, sinceramente, no estaba interesado en buscarlas. A medida que entré en la edad adulta, mi indiferencia hacia la religión solo aumentó. Me mudé a otro estado para ir a la universidad y, aunque seguía reuniéndome con mi familia para las fiestas más importantes, no sentía la necesidad de ir a la iglesia ni de seguir ninguna de las tradiciones. El mundo se movía rápidamente y yo estaba atrapado en él. Me concentré en mi carrera en la industria del marketing, siempre persiguiendo el próximo ascenso, el próximo hito. La idea de un Dios personal me parecía innecesaria. No necesitaba la fe, tenía todo lo que creía que necesitaba, una carrera sólida, una esposa amorosa y 2 hijos maravillosos. Nuestras vidas eran cómodas y eso me bastaba. Me volví cínico respecto de la religión y la descarté como un concepto obsoleto que ya no tenía cabida en el mundo moderno. La gente a mi alrededor hablaba de su fe, pero yo solo sonreía y asentía, fingiendo participar cuando en realidad no estaba interesado. Sarah, mi esposa, era diferente. Si bien no era tan devota como mis padres, tenía una sensación silenciosa de anhelo espiritual que yo no podía comprender. De vez en cuando me preguntaba si creía en algo, y yo le quitaba importancia y le decía que no sentía la necesidad de hacerlo. Para mí, la fe era algo para gente que no podía manejar la incertidumbre de la vida. Yo no necesitaba un poder superior, tenía mi carrera, mi familia y eso era todo lo que me importaba. Las enseñanzas del cristianismo me parecían historias y costumbres anticuadas que no tenían relevancia en mi vida actual. A veces, mi padre me preguntaba si seguía respetando las tradiciones, pero yo siempre lo descartaba y decía que estaba demasiado ocupada. Mi vida avanzaba y no veía el sentido de mirar atrás. Entonces, el 4 de marzo de 2023, todo cambió. Comenzó como cualquier otro día. Acababa de terminar una larga serie de reuniones en la oficina y estaba exhausta. Sarah me había estado instando durante semanas a que me lo tomara con calma, pero yo no podía bajar el ritmo. Aspiraba a un ascenso y trabajaba duro para construir un futuro más seguro para nuestra familia. Los niños estaban en la escuela y Sarah había salido a hacer un recado, así que decidí volver a casa temprano. Sin embargo, el clima era terrible, lluvia intensa, nubes oscuras colgando bajas en el cielo. Debería haber sabido que no debía conducir en esas condiciones,
Pero estaba cansado, ansioso por llegar a casa y tenía prisa. Me convencí de que era solo un viaje corto y que la lluvia no era tan mala. Las carreteras estaban resbaladizas, aunque sabía que debería haber tenido más cuidado, estaba más concentrada en el reloj que en mi propia seguridad. Mi mente se desvió hacia el trabajo, los plazos y todas las cosas que aún tenía que hacer. Mis párpados se volvieron pesados y, en ese momento de distracción, me encontré acelerando por un tramo resbaladizo de la autopista. Un destello repentino de los faros de un automóvil que venía en dirección contraria me sobresaltó y tiré del volante con pánico para evitar una colisión. El auto comenzó a derrapar y, sin importar cuánto me esforcé por recuperar el control, sentí como si la carretera se hubiera convertido en hielo debajo de mí. Podía sentir los neumáticos patinando y todo a mi alrededor comenzó a girar fuera de control. Todo sucedió tan rápido. Lo siguiente que recuerdo fue el sonido estridente de la bocina del automóvil, el terrible chirrido del metal, y luego, el silencio. No había dolor. No tenía conciencia de mi cuerpo. Solo una oscuridad que lo abarcaba todo. El mundo, o lo que yo creía que era el mundo, desapareció. El coche, la carretera, la lluvia, todo desapareció como si nunca hubiera existido. Era como si me hubiera deslizado hacia una dimensión diferente, un lugar que no parecía ni vida ni muerte. No tenía forma de saber si estaba muerta o si simplemente estaba atrapada en una especie de sueño. Pero no había sensación de alivio ni paz. En cambio, había un vacío abrumador, uno que no podía empezar a describir. Por primera vez en mi vida, me sentí realmente sola, total y completamente sola. Era como si todo el universo se hubiera quedado en silencio y yo me hubiera quedado en el silencio. Estaba flotando en una vasta extensión vacía. No había sonidos, ni sensaciones, ni imágenes. Era un vacío ilimitado y opresivo. En ese momento, no tenía idea de lo que me estaba sucediendo. No podía entender por qué aún no estaba muerta. No estaba segura de dónde estaba o incluso de si todavía tenía un cuerpo. La sensación de estar desconectada de todo lo que alguna vez había conocido era diferente a todo lo que había experimentado antes. Sentía la mente nublada, como si no pudiera captar ningún pensamiento coherente. Todo lo que creía saber sobre el mundo parecía completamente irrelevante en ese lugar extraño e incomprensible. El tiempo parecía perder todo significado. No podía medir cuánto tiempo había estado flotando en ese vacío oscuro, pero finalmente algo comenzó a moverse. Susurros suaves, débiles y apenas perceptibles, comenzaron a flotar en el silencio. Las voces eran ininteligibles, pero parecían llamarme, llevándome más profundamente hacia lo que fuera que era ese lugar. Por primera vez, una sensación aguda de miedo se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Esta no era la paz que había estado buscando durante toda mi vida. No, era más como si hubiera cruzado una línea invisible, una de la que no podía regresar. Me di cuenta, con una sacudida, de que ya no tenía el control. Lo que sea que me estaba sucediendo recién había comenzado. Cuando la oscuridad me envolvió, sentí como si la estructura misma del mundo hubiera sido despojada. Me quedé en un espacio infinito y sofocante, sin sentido del tiempo ni del lugar y sin comprender lo que había sucedido. Mi cuerpo no tenía peso ni sensación de movimiento, solo una quietud tan absoluta que hacía que mi mente se hundiera en el mismo vacío que me rodeaba. La ausencia de todo, sonido, sensación, luz, era sofocante. No era un silencio en el sentido tradicional. No, este silencio era tan profundo que parecía presionarme desde todos los lados, casi como si tuviera una presencia física. Al principio, no podía decir si estaba viva o si de alguna manera había cruzado a otro plano de existencia. La confusión era abrumadora. No era el tipo de quietud pacífica que imaginaba que traería la muerte. No, esto se sentía más como si hubiera caído en un lugar donde las leyes de la realidad ya no se aplicaban, un lugar que no pertenecía al mundo que conocía. Era como si hubiera estado aislada de todo y de todos los que había conocido,
sin forma de darle sentido a esta extraña existencia. Entonces, lentamente, de manera imperceptible, algo empezó a cambiar. Desde los confines más alejados de mi conciencia, comencé a escuchar débiles susurros, voces que se desplazaban a través de la nada como una corriente que se movía lentamente. No era una sola voz, sino muchas, murmurando juntas en un idioma que no podía comprender. A pesar de la confusión, no podía quitarme la sensación de que las voces de alguna manera me llamaban, me hacían señas para que fuera hacia algo que no podía ver. Una sensación de urgencia creció dentro de mí. Sentí que tenía que seguirlas, incluso si no tenía idea de a dónde me llevarían. No sé cuánto tiempo estuve flotando en ese vacío, perdida en la oscuridad, pero con el tiempo los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Y entonces algo volvió a cambiar. Un tenue destello de luz apareció en la distancia, apenas visible al principio. Parpadeaba como una estrella en la distancia. Las luces eran pequeñas, distantes y casi imperceptibles. Pero cuando me concentré en ellas, parecieron hacerse más grandes, acercándome más. Sin saber por qué, me sentí obligada a moverme hacia ellas, como si albergaran algún tipo de promesa, una explicación que necesitaba desesperadamente. No podía pensar con claridad, pero sabía que tenía que acercarme a las luces. A medida que me acercaba, me di cuenta de algo más, puertas. No puertas en el sentido convencional, sino más bien como portales o portales suspendidos en la vasta extensión de oscuridad. Estas puertas no eran sólidas ni tangibles. En cambio, brillaban y latían con un brillo de otro mundo. No eran reales como lo son las puertas en el mundo físico, pero estaban allí, sin lugar a dudas, extendiéndose a través del vacío como ventanas hacia reinos desconocidos. Cada puerta parecía tener su propia esencia única, su propio color y aura distintivos. Algunas irradiaban calidez, un brillo acogedor, mientras que otras se sentían frías, distantes, como si fueran lugares a los que nunca se podría llegar. No entendía lo que representaban esas puertas, pero algo en lo profundo de mí me instaba a elegir. Sin pensar, me dirigí hacia la puerta más cercana. A medida que me acercaba, sentí un cambio casi palpable en el aire, algo sutil, pero innegable, un tirón en lo más profundo de mi ser. Los susurros se hicieron más fuertes, más agudos, ahora inequívocamente urgentes. El idioma seguía siendo extraño, pero el tono era claro, había un llamado innegable, una demanda de acción. No podía explicar por qué, pero era como si cada susurro me estuviera atrayendo hacia una puerta específica, como si contuviera algo importante, algo que necesitaba experimentar o descubrir. Mi cuerpo respondió antes de que mi mente pudiera seguir el ritmo y extendí la mano para tocar el marco reluciente de la puerta. En el momento en que mis dedos lo rozaron, la luz del interior estalló, brillante, abrumadora, cegadora. Sin embargo, debajo de toda la intensidad, había algo reconfortante, algo que me llamaba hacia adelante. Al cruzar, sentí un cambio inmediato, como si la naturaleza misma del mundo hubiera cambiado bajo mis pies. Lo primero que noté fue el calor, un calor opresivo y sofocante que flotaba en el aire, adherido a mi piel. No solo era incómodo, estaba mal, distorsionado, como si algo antinatural estuviera alterando la esencia misma de este lugar. Me recordó a un desierto, pero esto era mucho peor. La temperatura no era simplemente alta, parecía que estuviera alterando la realidad del espacio en sí. La escena ante mí desafiaba todas las expectativas. Había esperado un espacio tranquilo, algo sereno, o al menos una sensación de claridad. En cambio, me encontré rodeada por un vasto paisaje árido, desolado y abandonado. No había cielo sobre mí, solo una niebla roja arremolinada y opresiva que envolvía todo, haciendo que cada respiración fuera más difícil de tomar. El suelo debajo de mí se sentía irregular, aunque apenas podía distinguir su forma. El mundo a mi alrededor parecía desprovisto de vida, pero zumbaba con algo más oscuro, algo que hacía que el aire se cargara de terror. El calor se intensificó, empujándome desde todas las direcciones, y luché por respirar.
Cada paso se sentía más pesado, como si la atmósfera misma estuviera tratando de arrastrarme hacia sus profundidades. El aire tenía un olor acre y sofocante de azufre, que me ahogaba con cada inhalación. En la distancia, comencé a distinguir formas, sombras parpadeantes, moviéndose sin rumbo, sin ninguna dirección clara. No eran humanos, al menos no en ningún sentido que pudiera entender. Sus movimientos eran espasmódicos, erráticos, como si estuvieran atrapados en un estado de sufrimiento infinito. Y aunque no podía distinguir sus formas con claridad, podía sentir que me estaban observando, una sensación inquietante que me erizaba los pelos de la nuca. La temperatura seguía subiendo, el calor opresivo se hacía más insoportable a cada momento que pasaba. El sudor me corría por la piel mientras avanzaba con dificultad, con las piernas pesadas, el cuerpo cansado, como si la tierra misma estuviera conspirando para agotarme. Desde algún lugar lejano, se oían gritos ahogados, pero no eran los gritos de la vida. Eran los sonidos del tormento, de almas perdidas y atrapadas en un lugar donde era imposible escapar. Los gritos cortaban el aire, agudos y llenos de agonía. Y entonces, justo cuando pensaba que ya no podía soportar más el calor, la puerta por la que había entrado desapareció, dejándome varada en ese paisaje horrible. No sabía qué estaba pasando, pero en el fondo sabía que ese lugar no era el lugar donde debía estar. Era un reino de sufrimiento, donde el tiempo perdía todo significado y todo estaba consumido por el dolor, la confusión y el arrepentimiento. Fue entonces cuando lo vi, una figura que se acercaba a lo lejos, apenas visible a través de la densa niebla que se arremolinaba. Era un hombre, o al menos algo que se parecía a un hombre, envuelto en un chal de oración. Su rostro permanecía oculto en la sombra, pero su presencia era inconfundible. Se quedó inmóvil, mirándome fijamente, sin pestañear. Aunque no salió ninguna palabra de sus labios, sentí el peso de su mirada y una abrumadora sensación de terror me invadió. No era solo una figura, me estaba esperando. En ese momento, me di cuenta de que había cruzado el umbral hacia un lugar mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. El paisaje se extendía interminablemente ante mí, la niebla roja se arremolinaba como un ser vivo, acercándose a cada paso que daba. No tenía idea de cuánto tiempo había estado caminando, o si siquiera me había movido. El tiempo, como todo lo demás, se sentía distorsionado aquí. Las sombras seguían parpadeando a mi alrededor, nunca se revelaban por completo pero siempre estaban presentes, un inquietante recordatorio de que no estaba sola. Pero no fue hasta que llegué a la figura que comprendí dónde estaba, o mejor dicho, a qué me estaba enfrentando. La verdad de este lugar estaba amaneciendo ante mí, y ahora no había vuelta atrás. El hombre estaba inmóvil en la densa niebla, su presencia casi tangible, aunque su forma era apenas visible. Su chal de oración andrajoso colgaba suelto sobre sus hombros, y aunque su rostro permanecía oculto, podía sentir el peso de su mirada sobre mí. Había algo en él, algo profundamente familiar, pero no podía ubicarlo. A medida que me acercaba, comencé a escuchar su voz, no en el sentido tradicional, sino más bien en lo profundo de mí, resonando en mi alma. No era una voz de palabras, sino de verdades profundas y penetrantes, que llegaban a lugares dentro de mí que había ignorado durante mucho tiempo. «Has llegado», susurró la voz, sin mover los labios. «Finalmente llegaste para ver a dónde te ha llevado realmente tu fe». Me detuve en seco. La fuerza de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el pecho y mi corazón comenzó a acelerarse. El dolor en su tono reverberó a través de la niebla que nublaba mi mente. La niebla de confusión e incertidumbre comenzó a levantarse, y al hacerlo, algo inquietante se hizo evidente, algo sobre el camino que había elegido, algo que nunca había cuestionado por completo hasta ahora. El hombre se giró lentamente para mirarme. A medida que su forma se hizo más clara, vi la profunda angustia en sus ojos, un dolor que parecía estar tallado en cada línea de su rostro. Este no era un hombre cualquiera. Se trataba de alguien que había recorrido el mismo camino que yo, alguien que había seguido los mismos rituales, las mismas creencias, pero que había sido engañado. Y entonces,
En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, lo sentí, lo reconocí. No era solo el reconocimiento de él, sino de algo mucho más profundo. Era como si este hombre me conociera mejor que yo mismo, y eso me llenó de pavor. Nosotros somos los que hemos sido engañados, dijo, con la voz cargada de dolor. Las enseñanzas que seguimos, las tradiciones a las que nos aferramos, eran todas mentiras. Nos dijeron que si cumplíamos la ley, si nos adheríamos a los rituales, seríamos salvados. Pero en verdad, estábamos ciegos. Rechazamos la verdad misma que podría habernos hecho libres. El aguijón de sus palabras me golpeó fuerte. Había vivido mi vida asumiendo que mi identidad judía, las tradiciones que apreciaba, garantizarían mi salvación. Había seguido las leyes, las oraciones, las costumbres, pero en el fondo, nunca las había cuestionado de verdad. Nunca había entendido el significado más profundo que había detrás de ellos ni me había preguntado si realmente me habían acercado a Dios. Ahora, de pie en ese lugar sombrío, me enfrentaba a una verdad brutal, había estado viviendo una mentira. El hombre continuó, con la voz temblorosa por el peso de la verdad que estaba compartiendo, el judaísmo, tal como lo practicamos, nunca fue el camino a la salvación. Estábamos tan cegados por nuestro orgullo, tan centrados en la ley, que rechazamos al Mesías, el mismo enviado para salvarnos. Creíamos que nuestros rituales, nuestra herencia, eran suficientes. Pero no lo eran. Un dolor aplastante llenó mi pecho cuando comprendí la gravedad de lo que estaba diciendo. Durante mucho tiempo, nunca había cuestionado las enseñanzas transmitidas de generación en generación. Las había aceptado como la verdad absoluta sin buscar jamás la voz de Dios en mi corazón. Ahora, aquí, rodeado por los gritos de los perdidos, vi la consecuencia de mi devoción ciega a una fe que no me había llevado a la verdad. No se trataba solo de los rituales o las tradiciones, se trataba de rechazar a aquel que podía ofrecer salvación, Jesús. Nunca había considerado la posibilidad de que él fuera el Mesías, el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Dios. Me habían enseñado a rechazarlo, a descartarlo como un falso profeta, un error histórico. Pero ahora, en este lugar de tormento, vi la verdad, me había equivocado. La expresión del hombre se contrajo de dolor mientras hablaba de nuevo, su voz llena de arrepentimiento. Nos enseñaron a confiar en la ley, a seguir los mandamientos. Pero nunca nos dijeron que la ley nunca tuvo la intención de salvarnos. Solo tenía la intención de señalarnos a aquel que podía hacerlo, aquel que vino a morir por nuestros pecados. Pero nos alejamos de él, pensando que nuestra propia justicia era suficiente. Una ola de dolor se apoderó de mí cuando me di cuenta de la profundidad de mi error. Había vivido toda mi vida ciega a la verdad. Había seguido las enseñanzas de mis antepasados, creyendo que me salvarían, creyendo que mi adhesión a la ley agradaría a Dios. Pero ahora, en este lugar, lo vi claramente. La ley no podía salvarme. Mis rituales no podían salvarme. Solo a través de Jesús, aquel a quien me habían enseñado a rechazar, podría encontrar la salvación. Cuando el peso total de esta comprensión se hundió en mi alma, el dolor me abrumó. Había desperdiciado años creyendo en una mentira, y ahora era demasiado tarde. El arrepentimiento era sofocante. Había negado la verdad que había estado frente a mí todo el tiempo, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de mi ignorancia. No había forma de escapar de ella, no había forma de deshacer las decisiones que había tomado. El hombre del chal de oración estaba allí, sus ojos llenos del mismo dolor que ahora me consumía a mí. Estaba atrapada en la verdad innegable de sus palabras, toda mi vida, toda mi fe, se habían construido sobre una base que se había derrumbado debajo de mí. Me había alejado de la salvación que necesitaba, y ahora, rodeada por los ecos de la angustia y el arrepentimiento, entendía lo lejos que me había desviado. En medio del peso aplastante de la desesperación, una voz distante llegó a mis oídos, un susurro suave y débil, pero que reconocí en lo profundo de mi corazón. No era la voz del hombre del chal de oración ni de ninguna de las almas torturadas que me rodeaban, sino algo más, algo mucho más familiar.
Era una voz que siempre había estado presente, incluso cuando no escuchaba. Una voz que me llamaba, que me empujaba hacia adelante. Y en ese momento, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Pero esa chispa fue rápidamente devorada por la abrumadora tristeza que me rodeaba. El aire estaba cargado con los sonidos de las almas torturadas, sus gritos de dolor y desesperanza resonando a través del paisaje árido. El peso de su sufrimiento me oprimía, y podía sentir mi propia culpa aplastándome bajo su fuerza sofocante. Cada paso que daba a través de ese lugar infernal parecía arrastrarme más profundamente al pozo de mis propios remordimientos. No podía escapar de la comprensión de que todo era culpa mía. Había rechazado la verdad durante tanto tiempo, y ahora aquí estaba, atrapada en este tormento eterno, enfrentando las consecuencias de mi orgullo y ceguera. Cuanto más tiempo permanecía en medio de ese paisaje infernal, más consciente me volvía de las otras almas que me rodeaban. Vagaban sin rumbo, sus rostros deformados por la tristeza y el arrepentimiento, y vi una verdad reflejada en sus ojos, una que conocía muy bien. Algunos de ellos me eran familiares. Familia, amigos, conocidos que alguna vez había conocido en mi vida. Pero no había consuelo en verlos allí. No estaban en paz. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el terror, sus rostros contorsionados por la angustia y sus manos alzadas en vanos intentos de agarrar algo, cualquier cosa, que pudiera sacarlos de esta pesadilla. Pero nada podría salvarlos ahora. Comprendí que no estaba solo en mi sufrimiento. Las otras almas aquí, como yo, habían vivido sus vidas cegadas por su orgullo. Se habían aferrado a su propia rectitud, convencidos de que sus tradiciones y creencias serían suficientes para salvarlos. Pero ahora, ellos también se estaban dando cuenta demasiado tarde de que se habían equivocado, y el peso de esa comprensión era insoportable. Mientras avanzaba por el paisaje oscuro y opresivo, me encontré con un alma que me impactó profundamente. Era un hombre mayor, con el rostro desgastado por la edad, los ojos hundidos y llenos de tristeza. Iba vestido con el atuendo tradicional de un rabino, y su andar lento y pesado hablaba del inmenso peso que llevaba dentro. Había algo profundamente familiar en él, sus rasgos, su postura, pero no podía recordar dónde lo había visto antes. Al acercarme, vi que movía los labios, pero no salía ningún sonido de ellos. Estaba murmurando para sí mismo, sus palabras eran indistintas, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Entonces, de repente, se detuvo y se volvió hacia mí, sus ojos clavados en los míos. El tormento en su mirada era innegable y me golpeó hasta lo más profundo. Extendió la mano con manos temblorosas, su voz se quebró mientras hablaba. Nos equivocamos, susurró, su voz apenas audible por encima de la cacofonía de sufrimiento que nos rodeaba. Me equivoqué. Todos nos equivocamos. Creíamos que podíamos salvarnos por medio de la ley, de nuestros rituales, pero estábamos ciegos. No veíamos la verdad. Yo no veía la verdad. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pensé que era el único que había sido cegado por mi orgullo. Pero allí estaba este hombre, un rabino, un líder, igual que yo. Había vivido su vida creyendo que sus tradiciones y su identidad serían suficientes para salvarlo, solo para darse cuenta ahora, en este lugar de tormento, de que él también se había equivocado. La ley, los rituales, las oraciones, nada de eso lo había acercado a Dios. Todo estaba vacío. Los desvié, continuó el rabino con voz temblorosa. Alejé a mi pueblo de la verdad. Prediqué la ley. Enseñé las tradiciones, pero nunca los dirigí hacia el Mesías. Nunca les mostré el camino. Sus palabras resonaron en mi alma. Yo había vivido de una manera muy similar. Había seguido los rituales, las costumbres, sin cuestionar jamás su verdadero propósito. Había aceptado ciegamente las creencias que me habían transmitido, pensando que me acercarían a Dios. Pero ahora, de pie en ese lugar, veía lo equivocado que había estado. Mi orgullo,
mi ciega adhesión a la tradición, me habían impedido ver la verdad. Había rechazado al mismo que podría haberme salvado. Quería gritar, exclamar, exigir que Dios me perdonara, pero las palabras no salían. En cambio, me quedé paralizado, con el corazón pesado por la culpa. El rostro del rabino se deformó de angustia mientras caía de rodillas, con las manos levantadas hacia el cielo en señal de desesperación. Lo siento, Dios, gritó, con la voz ronca por el dolor. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Sentí la misma desesperación creciendo dentro de mí, el mismo anhelo de perdón, pero no había nadie aquí para escuchar nuestros gritos. No había escapatoria de ese lugar, ninguna manera de deshacer los años de ceguera. La verdad que se nos había ocultado durante tanto tiempo ahora estaba dolorosamente clara. Habíamos rechazado al Mesías y ahora estábamos pagando el precio. El peso de nuestros errores nos seguiría por toda la eternidad. En ese momento, me quedé con un corazón que había sido reformado, renovado de una manera que nunca pensé que fuera posible. Toda la vergüenza, todo el arrepentimiento, todo el dolor que una vez me había definido se habían derretido en la presencia de aquel que me había amado a través de todo. Jesús, a quien una vez había rechazado, ahora era mi Salvador, mi Redentor. Su luz me llenó, no solo iluminando el lugar donde estaba, sino abriéndose paso a través de cada rincón de mi alma, ahuyentando la oscuridad en la que había vivido durante tanto tiempo. La angustia del rabino se desvaneció en el fondo mientras mis ojos se concentraban únicamente en él. Era como si todo el universo hubiera cobrado una claridad perfecta. El amor en sus ojos era abrumador. No era solo un amor que sanaba, sino un amor que comprendía cada fracaso, cada lágrima, cada momento de orgullo que me había alejado de él. Y, aún así, él me seguía amando. Su gracia nunca tuvo que ver con lo que yo había hecho o con mis errores, simplemente tenía que ver con quién era él, el Salvador, la verdad, el camino. Ahora eres mío, susurró, con una sonrisa que podría derretir cualquier corazón. Y yo caminaré contigo. Estás perdonado, Ion, por todo lo que has hecho. La carga que has llevado ya no existe. Eres libre. Las palabras se hundieron profundamente en mi alma y resonaron en mi interior. Me había liberado, no de una opresión lejana, sino de las cadenas que habían atado mi corazón. Por primera vez en mi vida, me sentí ligero, verdaderamente ligero. Las cargas que había llevado durante tanto tiempo, la creencia de que podía ganarme el camino hacia Dios, la culpa por mi rechazo a la verdad, el orgullo que me había mantenido cautivo, habían desaparecido en un instante. No era solo que me hubieran perdonado, era que me habían hecho nuevo. El viejo yo, el hombre que había vivido en la oscuridad, había fallecido, y en su lugar había alguien lleno de esperanza, de propósito y con la promesa de la vida eterna. Jesús me miró con tanta compasión y supe que, sin importar lo que me aguardara, no estaba solo. Él estaba conmigo y había preparado un camino para que yo lo siguiera. Se había abierto un nuevo camino, uno que ya no estaba nublado por el miedo, la tradición ni el orgullo equivocado. Era un camino iluminado por su gracia, una gracia que no solo perdonaba sino que transformaba. Sígueme, Ion, dijo, con una voz cargada de autoridad y amor que me llenó de paz. Y sabrás lo que es vivir verdaderamente. Tu viaje no ha terminado, pero el camino se ha aclarado. Deja atrás tu orgullo, deja atrás tu pasado y camina conmigo ahora. Yo te mostraré el camino. Con esas palabras, algo en mí cambió. Las cadenas de mi pasado, mi comprensión equivocada de la fe, todo se había roto, pero ahora tenía un nuevo viaje por delante. No era uno que pudiera emprender sola, pero con él a mi lado, sabía que podía confiar en cada paso, en cada giro. El peso de mi pecado había sido reemplazado por la seguridad de su amor. La carga de tratar de ser justo por mi cuenta había desaparecido, y en su lugar había una paz profunda y duradera que nunca antes había conocido. Había vivido una vida que había sido moldeada por lo que yo creía que era correcto, por el orgullo y el miedo, por tradiciones que nunca me habían llevado a la verdadera paz. Pero ahora,
en su presencia, todo era diferente. Ya no estaba atado por mis errores ni por mi orgullo. La verdad me había liberado y por primera vez, podía ver de verdad. Había encontrado mi camino, no a través de rituales o leyes, sino a través de una relación con Jesucristo. No era solo un hombre que había sido perdonado, era un hombre renacido, un hombre que había encontrado la verdad que se me había escapado durante tanto tiempo. Y esa verdad era Jesús. Todo había cambiado. A medida que la luz de su presencia seguía llenándome, supe con certeza que nunca volvería atrás. La transformación en mi corazón era innegable. El hombre que había sido, el que estaba perdido en el orgullo y ciego a la verdad, había quedado atrás. Y ahora, caminando hacia adelante en su luz, pude ver el camino que él había preparado para mí. No era un camino de perfección, sino de gracia. Y lo recorrería con él, a cada paso del camino. A partir de ese momento, no me definirían mis errores pasados, mi orgullo o mi comprensión equivocada de la salvación. Me definiría él, su amor, su sacrificio y su invitación a seguirlo. Y eso fue suficiente. Eso fue todo. A medida que pasaban los días, me encontré inmersa en una profunda reflexión, mirando hacia atrás al viaje que había recorrido, desde la oscuridad y la desesperación hasta la increíble luz y verdad que había transformado mi vida. El encuentro que había tenido en ese lugar abandonado, la agonía de las almas perdidas y la abrumadora presencia de Jesús, había dejado una marca indeleble en mi corazón. Me di cuenta de lo frágil que había sido mi viaje, de lo fácil que podría haber sido consumida por el mismo orgullo y ceguera que había atrapado a tantos otros. Pero Jesús me había salvado. Él había llegado hasta el fondo de ese abismo y me había sacado, mostrándome la verdad que siempre había estado delante de mí. En el pasado, me había aferrado a mi herencia judía como si fuera el medio para la salvación. Las leyes, los rituales, las tradiciones, todo me había parecido el camino a la justicia, la manera de ganarme el favor de Dios. Pero ahora, veía con claridad que eran meramente una sombra, un débil reflejo de aquel que las había cumplido todas. Jesús era el cumplimiento de todo a lo que me había aferrado con tanta fuerza, el Mesías a quien una vez había rechazado. Ninguna tradición, ningún acto ritual, podría reemplazar jamás la salvación que él ofrecía. El camino a la salvación no estaba en los rituales que había seguido, sino en Jesucristo, el Salvador que había muerto por mis pecados y me había invitado a una relación con el Padre. La Biblia se convirtió en mi compañera constante. No podía dejarla. Mientras leía, las palabras de Jesús parecían saltar de las páginas, hablando directamente a las partes más profundas de mi alma. Cada versículo se sentía como un mensaje personal, una revelación que llegaba más allá de la palabra escrita y hablaba a mi corazón. Tenía que saber más. Tenía que entender más acerca de su amor, su gracia y cómo andar en su verdad. Cuanto más leía, más se desmoronaban los muros que había construido alrededor de mi vida. Me di cuenta de lo profundo que era realmente el engaño en el que había vivido, cómo me había cegado el orgullo, la tradición y el miedo. Pero ahora era libre. La verdad me había liberado y no podía guardármela para mí. Así que comencé a compartir mi experiencia con mi familia. Al principio hubo resistencia. ¿Cómo podían entender? ¿Cómo podían captar la profundidad del cambio que se había producido en mí cuando había pasado toda mi vida inmersa en una fe que me había enseñado a rechazar a Jesús como el Mesías? Pero ya no temía su rechazo. Ya no temía decir la verdad. Les conté sobre mi encuentro, sobre la paz y la luz que me habían llenado cuando acepté a Jesús en mi vida. Compartí la visión, el momento en que Él estuvo frente a mí y la abrumadora sensación de amor y perdón que me invadió. Al principio, se mostraron escépticos, como yo esperaba. Pero con el tiempo, ellos vieron el cambio en mí, la paz que irradiaba de mi vida, la alegría que parecía llenar cada rincón de mi ser. No era una paz que pudiera explicarse por los rituales y tradiciones que había seguido antes, era una paz que provenía únicamente de conocer a Jesús, el príncipe de la paz. No era una alegría nacida de una felicidad pasajera o de un éxito material,
sino una alegría que provenía de saber que mis pecados habían sido perdonados, de saber que me había reconciliado con Dios. Lentamente, pero con seguridad, su escepticismo comenzó a desvanecerse. Vieron la transformación en mí, la paz profunda y duradera, la alegría que no podía ser sacudida por las circunstancias. Uno por uno, comenzaron a hacer preguntas, al principio con vacilación, pero pronto no pudieron negar la verdad. Yo la había presenciado y la estaba viviendo. Jesús se me había revelado de una manera que no dejaba lugar a dudas, y ahora, yo estaba compartiendo esa verdad con ellos. Oré para que ellos también llegaran a conocerlo como yo lo había hecho. Hubo momentos difíciles, momentos en los que lucharon con la idea de abandonar todo lo que habían conocido. La fe en la que habían nacido, la fe que se había transmitido de generación en generación, era ahora algo que cuestionaban. ¿Cómo no iba a ser suficiente? ¿Cómo podían aceptar que las tradiciones que tanto apreciaban no eran la verdad completa? Pero a medida que observaban mi vida, a medida que veían los cambios en mí, comenzaron a abrir sus corazones. Vieron la luz que había entrado en mi vida y poco a poco, comenzaron a dar pasos hacia la verdad. Ya no me importaban las tradiciones a las que antes me había aferrado con tanta fuerza. Los rituales, las costumbres, ya no eran mi fuente de identidad ni de seguridad. Lo que había encontrado era mucho mejor que todo lo que podían ofrecerme. La paz que había buscado durante tanto tiempo, la verdad que se me había escapado durante años, ahora era el fundamento de mi vida. Había encontrado el camino, la verdad y la vida en Jesucristo. Y ahora, estaba decidido a guiar a otros a esa misma verdad. El hombre que una vez había estado perdido en el orgullo, en la autojustificación, en una falsa comprensión de la salvación, había sido reemplazado por alguien que conocía la profundidad de su necesidad de gracia. Yo había sido redimido. Había sido liberado. Y ahora, mi misión estaba clara, compartir esa libertad con los demás. Pasaría el resto de mi vida andando en su verdad, proclamando el mensaje de salvación e invitando a otros a experimentar la misma transformación que yo había experimentado. La paz que había anhelado no era una paz fugaz, no era un respiro temporal de las tormentas de la vida. Fue una paz profunda e inquebrantable la que me dio conocer a Jesucristo. Y esa paz era la que llevaría conmigo a donde quiera que fuera. Me habían salvado de la oscuridad y ahora nunca dejaría de hablarles a los demás acerca de la luz. La verdad que me había liberado no era solo para mí, era para todos los que estaban perdidos, para todos los que estaban atrapados en la oscuridad, para todos los que necesitaban al Salvador. Había encontrado el camino. Y ahora, mi llamado era guiar a otros hacia él.